Muy buenas a todos los que están visualizando esta entrevista. Mi nombre es Eddie Ramírez, soy director regional de Centroamérica para la ICPC y estoy aquí con un equipo que no necesita mucha presentación, el equipo Chemae de la Universidad de Costa Rica. Entonces, primero que nada, me gustaría que se presentaran y nos dijeran rápidamente qué estudian y cómo se conocieron y cómo han estado trabajando, cómo se formó el equipo. Adelante. Bueno, mi Hola, nombre es Ernesto, mucho gusto. Estudio curso el bachillerato en Ciencias de la Computación e Informática de la Escuela de Computación. Estoy en el énfasis de Ciencias de la Computación. A Maricruz la conozco desde que estamos en octavo grado, en 2017. Competimos en Olimpiadas de Mate toda la vida. Y cuando entramos a la U nos llamó la atención la idea de conocer, de si existía una competencia de programación. Y sí había. Eh, a Beto lo conocí, por otro lado, como que en el Colegio Científico de San Pedro, hablamos un poquito, quedó una relación, después nos volvimos a topar en una competencia de mate de la U, y como yo sabía que Beto había estado en compu y en mate, supuse que quizás podía llamar la atención, y resulta ser que le super llamaba la atención, entonces de ahí salió el equipo. Bueno, y Beto y Maricruz tienen su propia relación entre ellos, que alguno de los dos espero elabore. Bueno, yo soy Alberto, como Ernesto dijo, estudio computación y mate pura en la UCR también. Y sí, los conocí, como Ernesto dijo, a Maricruz la conocí por Olimpiadas de Mate en el colegio y a Ernesto en el científico. yo soy Maricruz Vázquez, estudié Ciencias Actuariales y conocí la programación cuando estaba, las competencias de progra cuando estaba en el colegio, em, por una amiga que tenía Olimpiadas de Mate que participaba en eso. Aprendí un poco, pero no tenía cómo competir en el colegio. En ese momento no teníamos Olimpiada de Informática y fue hasta que, como Ernesto dijo, llegamos a la U que conocimos la ICPC y comenzamos en equipo. Y más adelante conocimos a Beto y Bueno, fue el todo problema de que no disfrute. haya Olimpiadas, ya hay Olimpiadas, Realmente. pero bueno, las cosas buenas llegan tarde a veces. Muchas gracias. Eh, no, pues veo entonces tres carreras representadas aquí. Si entendí bien. Claro, Alberto tiene dos caras ahí, un pie en cada lado. Juega para Y, dos equipos, sí. ¿Perdón? Juega para dos equipos. Ok. Y bueno, me dice que son amigos, pero también se conocían desde antes de entrar a la U. Así fue como se hicieron el equipo. ¿Y cómo entrenan? ¿Cómo se preparan para entrenar en esta regional? No sé, Maricruz, Eh, ahora empezamos por Maricruz. Cada uno por su cuenta hace cosas, eh, estudia como quiere, ya sea leyendo blogs, haciendo simulaciones como Cool Forces, resolviendo problemas, y juntos entrenamos haciendo 2 simulaciones por semana, una competencia de 5 horas, y luego haciendo upsolving los problemas de las simulaciones que hicimos. Eso es lo que hacemos juntos. También nos repartimos temas para especializarnos un poco más por nuestra cuenta. Por ejemplo, Ernesto hace más de DP y yo hago más de grafos. Maricruz entrena más de mate. Entonces sí nos preparamos individualmente también. y hay un Excel grande y monstruoso, el cual no hemos actualizado de paso en las últimas semanas, pero en el que ponemos como, bueno, si hacemos una o dos competencias por semana, lo que sea, como el nombre de la competencia, el link, los problemas que sí salieron, cuáles problemas no salieron y cuáles eran los temas de los problemas que no salieron, como para llevar una estadística de, bueno, ok, este tema nos está costando demasiadísimo. Y eso no aplica solo para las competencias semanales, sino como para las GPMX, es verdad, o las RPCs, o lo que sea. Sí, cualquier cuenta es una maratón de programación. Está muy bonita esa estrategia.
¿qué rol tiene su coach dentro de esto? ¿Entrenan con el coach? Hay un detalle que yo conozco la respuesta, pero el nombre Chemae, ¿verdad? Que también tiene algo que ver con su coach. Eh, ¿Nos quieren contar un poco la historia de por qué el equipo se llama Chemae? Fue mi idea, eso es todo lo que quiero decir. A mí se me ocurrió. Fue la transición más Eh, natural de Kemae a Chemae. Y bueno, no se puede contar cómo conocimos a nuestro coach. sí, Maricruz y yo habíamos competido antes en esto. Competimos una vez, clasificamos al mundial y fue una muy gran experiencia, una muy bonita experiencia. ¿No? Supongo que nos va a preguntar más tarde, pero en ese mundial conocimos a varias gente y si bien quería mucho a nuestro coach de antes, Kevin Rojas, a quien le debo mi vida, a quien le debemos, como si quiere estar en eso. En el mundial sí llegué a la conclusión de que era el único espacio en el que yo podía buscar a alguien de afuera que estuviera tal vez un poco más metido en esto y pudiera guiarme. Y ahí conocimos a Julián Breyer y a Franco Rico, eh, a quienes después de pedirles muchas veces, bueno, quienes después de pedirles muchas veces aceptaron a coachear al equipo. El equipo se llama Che Mae porque somos Maricruz Alberto Ernesto, que letrea Mae, ¿verdad? Y Che, bueno, cuando eran Kevin y Esteban Marín, coach y co-coach, era que Mae con K de Kevin y E de Esteban Marín. Y como cambiamos a dos coaches que de hecho son de Argentina, les no mencioné, se pasó a llamar Che Mae, porque ahora eran argentinos. Pero qué buena Ah, bueno, en idea, respuesta a qué es lo que hacen Maricruz. los coaches, Sí, sí, adelante. sí, una idiota grandísima. En respuesta a qué hacen los coaches, normalmente ahí, pero no sé si se oye mucho allá afuera. Normalmente mandan contes semanales, ellos son los que deciden qué hacemos cada semana. Eh, Al final de cada contest, usualmente yo o entre los tres hacemos un resumen ejecutivo de qué pasó durante el contest, tipo esto salió mal, esto salieron bien, cosas que funcionaron, cosas que no funcionaron. Y ellos mandan como tips, bueno, durante el solving de la semana, ellos van tirando hints o lo que sea, ¿verdad? O vamos conversando de ideas. Algunas semanas ellos están un poco más ocupados, pero en general eso es como la dinámica. Y si hay un tema en específico que de repente pegamos pared y decimos, ok, ninguno de nosotros nunca ha oído este tema y a ellos les parece particularmente importante, gestionamos una clase. Pero sí, esa es como la principal, para mí la principal relevancia es como tener alguien a quien hacerle preguntas de temas o de problemas. Bueno, también ha mencionado lo del rol de los jueces y la participación en la final mundial, que es algo que ya también vale la pena rescatar. La única participación femenina de una finalista mundial de Centroamérica, pues han sido su experiencia con Maricruz y con Ingrid en su momento. Eh, pero hay algo más que no han mencionado por ahí, y es que también a través de la ICPC y pues a través de sus coaches posiblemente, también tuvieron la experiencia de ir a Argentina, al campamento argentino de programación. Si no me equivoco, fueron los tres, ¿verdad? Sí, Y bueno, no sé si alguien quiere contar su experiencia, tal vez Alberto, que la pregunta pasada no participó. sí. Bueno, el campamento son 2 semanas, donde prácticamente todos los días hay clases en la mañana y competencias en la tarde. Igual de 5 horas, como para simular una competencia real. Y la verdad fue una experiencia muy buena, muy bonita, porque uno conoce gente de muchos países de Latinoamérica, gente que tiene un nivel altísimo en estas competencias y uno aprende mucho, la verdad que sí. De hecho, bueno, aprender. Creo que es algo que en la ICPC no es opcional, ¿verdad? Ujú. Em, Hay otra cosa que me llama la atención, es que bueno, la ICPC es un torneo universitario y me pregunto, ¿cómo ha impactado la ICPC a su vida universitaria? Particularmente, dado que tenemos tres carreras, actuariales, matemática y computación, me gustaría la perspectiva de los tres en el sentido de que
si la ICPC les ha apoyado en la carrera o la carrera también les ha alimentado de aprendizaje que han podido aplicar en la ICPC. Ernesto, empezamos por Ernesto. Ah, si quiero hablo yo primero. Ah, Eh, Creo que computación y la ICPC de forma contraintuitiva tal vez no se relacionan tanto como uno esperaría. Pero es que, y como hace poco alguien me entrevistaba y respondí, tuvimos esta conversación, no me entrevista toda esta conversación. Creo que computación se dedica mucho a preguntarse, la escuela de computación se dedica mucho a la correctitud y a la forma, valga la redundancia, formal de hacer las cosas. Tener código ordenado, tener código ciberseguro, tener código modularizado, etcétera, etcétera, mientras que la ICPC se trata más de resolver problemas. Entonces, creo que la ICPC ha sido una forma divertida, algo divertido que hacer durante la carrera, algo divertido con lo que jugar y a veces a lo lejos uno oye un apellido en la carrera y pregunta, ese Nud es el mismo Nud de KMP y dice, sí, puña, mira, son el mismo chavalo. Pero no diría que ha sido como una super correlación, ni viceversa. Tampoco diría que la carrera me ha super apoyado en ICPC, porque ciertamente son temas muy avanzados de una cosa que quizás no son tan relevantes para la otra, ¿verdad? Pero es divertida. Creo que eso debería ser el énfasis principal. O por lo menos ha sido una forma, una forma muy divertida de ver la computación. Sí, ok. yo pienso lo mismo. En mi caso, en computación, ICPC al menos permite aplicar conceptos que uno aprende tal vez de manera más teórica, nada más en los cursos. Y ya en ICPC uno los lleva a la práctica, resolviendo problemas en tiempo real. Y en mate, creo que ha sido más de lado de la carrera hacia ICPC, que por ahí he podido aplicar algunos conceptos que uno aprende, como sobre permutaciones, por ejemplo, para resolver problemas. Ujú. Por mi parte, no creo que la ICPC me haya ayudado en la carrera, pero sí viceversa. Aprendí muchas cosas de probabilidad y estadística y matemática, por supuesto, que después pude aplicar en algunos problemas. Hay una pequeña sección de los problemas que son de probabilidad y la verdad fue bastante bueno que ya tuviera una buena base para, para este tipo de problemas. Y sí diría que le agradezco muchísimo a la carrera por eso. Mm, O sea, Esa es si la única queremos, conexión. entonces, o sea, si queremos aumentar la participación de la UCR en la ICPC, debería de ir a actuariales a decirle a todo el mundo, hey, vean, programen. Ok, Sí. perfecto. Hay Creo que que ir eso a la es escuela de mate, un asunto, definitivamente. lo había mencionado, lo había mencionado hace poco en una conversación. Creo que es muy importante de tener una persona en equipo que maneje muy bien la mate, porque quizás, no sé cómo funcionan las escuelas de computación del mundo, pero en la nuestra quizás no es el énfasis número uno de la escuela. No es un tema tan fuerte como sería en actuariado, por ejemplo. Entonces, sí se ve mucho, por ejemplo, con Julián. Julián hablaba de que a ellos, es un equipo muy bueno, digamos, y quedaron segundos de Argentina varias veces, que es un hito muy grande. em, y todo el equipo le tenía miedo a geometría. Y ya, y se pasaban la papa caliente para ver quién hacía geometría, y Dios guarde a alguien le toque hacer geometría, y el que le toca geometría es el que llegó tarde ese día. Hace poco había otro exolímpico argentino, tiene su propio canal de YouTube, y usa sombreros simpáticos, que hablaba de que no le gusta para nada hacer probabilidad, y de verdad uno lo ve resolviendo contest y deja los problemas, hace el problema más difícil de todo el contest antes de hacer el de probabilidad, que quizás es como el tercero más fácil, El santo porque al 90. Chile no le gusta para nada la probabilidad. Sí. Creo que sí, creo recordar que fue. Pero, pero a lo que voy con eso es que yo creo que cuando uno arma un equipo de ICPC es muy útil tener una persona que sí sepa de matemática y buscar, sacarse tiempo, buscar una persona que pueda jugarse en mate seriamente, porque el aporte de Maricruz es grande. Digamos, cada vez que aparece un problema de probabilidad, normalmente lo que pienso es, bueno, esto hubiese sido un problema muerto si Maricruz no estaba ahí, 100%.
Sí, sí. No, desde luego, sí, un equipo Habiendo dicho eso, también diverso. me parece, Ujú, ¿no? sí, Adelante. habiendo dicho eso, también me parece muy importante que usted no puede tener un equipo solo de matemáticos, ¿verdad? No, 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 no ha sido una buena estrategia en años anteriores. Los ha habido, los ha habido, pero sí. Y bueno, de hecho creo que acabas de hacer referencia a Kevin Rojas también, que es matemático y 2 veces finalista mundial. No, perfecto. Y bueno, lo acaban de comentar, ¿no? Han participado en Olimpiadas de Matemática a nivel de colegio, a nivel de universidad. Y consideran que, bueno, no sé si han participado en otros formatos, pero también ha habido correlación entre participar en esas Olimpiadas y la ICPC o no. No sé. Sí, definitivamente aquí todos podemos dar fe de que si no le tuvimos miedo a entrarle a la ICPC de una, apenas nos enteramos, fue porque teníamos una base fuerte, un background en competir, ya sea en Olimpiadas de Mate o, o en la U. Todos tenemos esa chispa de querer un poco más cuando salimos del colegio y era justo lo que queríamos. Incluso un poco más divertido, en el colegio todo es muy individual y salir y ver que en la U no solo voy a seguir compitiendo, sino que voy a ser con mis amigos. Eso lo hace 1000 veces más divertido y emocionante. Absolutamente de acuerdo. Creo que Creo que en eso, computación es muy valioso esta idea de... Creo que lo más valioso que me da la Olimpiada, hay muchas cosas de la Olimpiada Mate que ya sabía antes de entrar al SPC, pero en Olimpiadas de Mate uno pierde mucho, muchas veces, muy a menudo, o por lo menos fue mi caso. Y eso fue muy importante porque cuando llegué a ICPC no me fue muy bien la primera vez ni la segunda. Y en general como que pierdo muy a menudo, digamos. Pierdo muchas más de las que gano. Pero la Olimpiada de Mata a mí me dejó esta mentalidad de que la derrota no es más que la antesala que del éxito. Y creo que eso es muy valioso. Más en una disciplina como computación, ¿verdad? Donde el éxito se mide por una lucecita verde y la derrota por una lucecita roja. Y esa mentalidad de perseverancia, porque todo lo demás es mate que uno puede aprender, pero esa mentalidad de perseverancia es muy complicada tenerla. em, si usted nunca ha vivido una derrota constante y frecuente en otro momento, porque va a encontrar pared en la ICPC, de fijo, 100%. creo que Eh, en cualquier todo el Olimpiada, mundo. ¿verdad? O sea, las Incluso Olimpiadas Turis, están la primera hechas vez que para... participó en la IOI, no ganó oro. Sí. Bueno, sí, pero yo creo que sí, el reto es importante y también creo que estar en la ICPC pues demuestra que hay cierta orientación al reto. No sé, Alberto, ¿quería decir algo al respecto? No, yo estoy de acuerdo. Si bien no creo que es necesario haber competido antes para entrar en esto, sí, definitivamente es una muy buena ventaja. Ok. Y bueno, creo que la pregunta que sigue es un poco eh, sencilla en el sentido que, a ver, supongo que les divierte programar y lo acaban de decir, les divierte hacerlo en equipo, como amigos, y eso es muy bueno. Eh, Cuando la ICPC se termine, ¿les gustaría continuar en programación competitiva, con Code Forces de vez en cuando, haciendo simulaciones, llegando a ser coaches, siendo los chefs de otras personas en la U? Ah, am, creo que antes de ir a la final mundial, había un chance muy grande que sacáramos cero. Y a mí esa vara me dolió un montón porque yo no quería ver el nombre de mi país en el último lugar del mundo. Y antes de eso me propuse, como que el día antes de la final mundial me propuse dos cosas. Uno, que yo no iba a sacar cero y dos, que no iba a dejar que Costa Rica volviera a sacar cero. Porque ha pasado y es importante recordar que ha pasado dos veces, ¿verdad? Entonces creo que eso es lo que me gustaría hacer después del ICPC, como quedarme un rato trabajando, no tanto para entrenar equipos buenos, sino para dejar una estructura que permita que los equipos que salgan de Costa Rica sean equipos decentes, sean equipos buenos, sean equipos de un nivel
aceptable, eh, y que Costa Rica nunca más vuelva a tener que pasar eso. Sí, tanto, seguir compitiendo por mi cuenta creo que no me interesaría tantísimo, como sí me interesaría mucho más darle un buen empujón a Costa Rica. ¿Eh? Muchas gracias. No sé los Bueno, otros dos. hay un par de anécdotas ahí que lo acaba de hacer Ernesto, y es que, primero, sí, lamentablemente Centroamérica se ha ido 2 veces en blanco. Y segundo, la forma en cómo Ernesto celebró el problema que metieron, el primer problema que metieron en la final mundial, eh, fue legendaria. Yo no lo pude ver porque estaba en la transmisión en vivo, pero me contaron. Entonces sí, Ernesto es una persona muy expresiva, no me queda la menor duda. Alberto, Maricruz, no sé si piensan que hay un más allá después de la ICPC o... Yo no lo he pensado mucho, la verdad. Tal vez sí podría seguir compitiendo individualmente para mantenerme ahí activo en ese tipo de cosas y obviamente estoy a disposición de ayudar en caso de que me necesiten para cualquier cosa. Muchas gracias, lo tomaré en cuenta. Sí, a mí, bueno, yo siempre he pasado ya varias veces que digo como, bueno, esta es la última y aquí sigo compitiendo. Entonces yo sé ya por experiencia que es difícil dejar el mundo de las competencias. Eh, y no es que yo quiera, la verdad uno piensa que ya no le va a aparecer más y luego aparece otra forma de ayudar o continuar o participar. Em, Creo que voy a estudiar como segunda carrera computación ahí en el TEC, porque sí, ya casi voy a salir de esta carrera, entonces sería interesante llevar compu. Que eso no tiene nada no tiene mucho que ver, sí tiene un poquito que ver, pero no tiene mucho que ver con la ICPC. Y, y sí me gustaría ver más participación de la escuela de mate eh, en las competencias. Entonces, por ahí intentaría poner mi granito de arena, incentivando más equipos que salgan de nuestra escuela. Pues sí, ¿no? No, genial. Gracias por los comentarios, realmente me emocionan. Ojalá que lo siga viendo por acá en la comunidad. Y después, no sé si ustedes han tenido durante las competencias algún momento así gracioso. Bueno, acabo de decir uno, ¿verdad? Adelantar un poco la celebración del problema que tuvieron en el Mundial, pero ustedes tres como equipo, algún momento que no sé, que haya sido memorable, significativo, alguna experiencia, algo que recuerden hoy de una competencia de ICPC, algún hito. Uf, un montón. Em, Me acuerdo una vez que no llevamos suéter a un lab, como que Maricruz y yo no llevábamos suéter, y, y Beto sí, porque es un hombre preparadísimo, y pasamos todo el contest rotándonos la misma suéter de un lado, pues cada media hora había que ver de quién era el turno de la suéter. Em, Durísimo. Y así como esas, creo que han habido varias. Tenemos un chiste interno de que Beto se borra los borradores de la pizarra. Y cada vez que desaparece un borrador de pizarra, hay que volver a ver a Beto. Y justo siempre está a la par de Beto. Es rarísimo. Y sí, creo que hay mucho compañerismo por detrás. Pero no todas son para YouTube. Ok. Eh, no sé, ¿algún otro recuerdo? Recuerdos, recuerdos feos. Yo tengo uno en la final mundial que me enseñó un montón. Eh, yo pensé eh, en uno de los siguientes problemas, el siguiente problema a resolver era de mi área, ya lo tenía cocinadísimo, ya tenía la respuesta y, y dudé. Y entonces intenté hacer una demostración, llegar a algo más exacto. Y en eso se fueron 4 horas de mi día.
y pues no le llegaba no le llegaba a los 10 decimales de precisión, apenas llegaba a 9. No sé cuántos eran los decimales, pero estaba justo ahí y me faltó fe de mandar la primera solución que tenía y nos sacamos ese problema que fue muy desesperanzador para mí. Entonces de eso aprendí a patear primero. No, no es cierto, no a patear primero, pero a tenerme un poquito más de fe con, con las soluciones y ahora pego más problemas así a lo que siento en mi corazón que haciendo demostraciones más elevadas. Entonces, Sí. ahora me puedo reír de eso cada vez que me sale algún problema así de corazón y no de prueba. Sí, no, es que tal vez es una competencia, el contest de 5 horas, para los que están viendo esto y no conocen un torneo de programación, son 5 horas y problemas. A ver, y aunque es muy bueno demostrarlos, creo que de las 5 horas no es el momento exacto para demostrar que tu algoritmo es óptimo, Ujú. pero sí. Em, Vean, además me gustaría recalcar algo, los los conozco desde hace algún tiempo. Si hay algo que yo he visto es que eh, no lo tomen a mal, ustedes no parecen geeks en el sentido de que son muy sociales, o sea, son altamente sociales, eh, y o sea, quiero darlo como un elogio. eh, Particularmente, creo que su impacto en la comunidad ha sido muy positivo, eh, y me gustaría saber cuál es el secreto para ser tan sociales y además disfrutar de la programación. ¿Cómo se hace eso? Beto puede responder esta. Tiene el borrador también ahí en Todo algún rojo lado. se puso, no. No, no sé si soy el más indicado para responder esa pregunta yo. Yo creo que a lo que puedo observar en Argentina, Beto, si quiere, por favor, puedo responder esta, Beto. Le doy Le quito la permiso, sí. batuta. Gracias. A lo que puedo observar en Argentina, creo que, creo que la gente cuando hizo Olimpiadas de mate sale más sociable. En general, como que la gente más ruidosa en Argentina, fuera de tal vez Max, casi todos éramos de Olimpiadas de mate. O habíamos hecho Olimpiadas de mate en algún punto de nuestras vidas. Y la gente que había empezado en computación y se había dedicado únicamente a computación era tal vez un poco más cerrada. Eh, También es que para mí desde chiquito, como que siempre me fue muy mal en al inicio me fue muy mal en Olimpiadas de mate y tenía toda esa propuesta de que si algún día me iba bien, iba a hacer que cada Olimpiada fuera algo extraordinario. Entonces yo vivo mucho esta mentalidad de que cada competencia a la que sigo clasificando, por mis méritos, no por guava, sí es un evento extraordinario y me gusta vivirlo como tal. Ok. Yo la verdad no siempre fui muy extrovertida y, y cuando no tengo la necesidad de serlo, no lo soy. Me puedo refugiar en ser antisocial, pero ser una mujer en áreas STEM, crecer entre tantos hombres, eh, ya sea, bueno, cuando uno está en Olimpiadas hay de todo, desde los que no hablan hasta los que hablan demasiado, y mujeres hay muy poquitas, hay que contarlas con los dedos. Em, entonces creo que, bueno, yo tenía siempre competí con mi mejor amiga, que sí, definitivamente no tenía un ápice de ganas de socializar con todo el mundo. Y muchas veces nos pasaba que si no alzaba la voz yo por nosotras, entonces nos quedábamos rezagadas o teníamos eh, teníamos ¿cómo se dice? Label. Em, las etiquetas nos las ponían a nosotras, en cambio a nosotros Etiqueta. definir, ajá, en lugar de nosotros definir quiénes éramos. Y entonces aprendí joven que como uno se proyecta es como es tratado. Yo siento que yo empecé a aprender más cuando pude alzar más la voz y interferir un poco en el ambiente social. Sí, además de ser las únicas mujeres, éramos las más calladas y las que se sentaban atrás
y las que no conocían a nadie y nadie las conocía. Entonces muchas veces terminaba uno aprendiendo muy poco o, o cinco personas, cinco hombres antes que uno iban a alzar la mano y, y eso no puede quedarse así. Entonces yo siento que por tener una mejor amiga tan callada, muy inteligente, mucho más inteligente que yo, me vi en la necesidad de, de salir un poco del cascarón, socializar más, aunque no quería, en ese momento no quería. Y creo que nos fue mejor gracias a eso y aprendí muchísimo más de lo que pude haber aprendido si no hubiera hecho eso a la fuerza. Muchas veces es fingir que uno tiene las capacidades sociales y luego obtenerlas, porque no siempre uno nace con el don. Yo no soy como Ernesto, Ernesto le nace, él, él- él nació con eso. A mí se me cuesta un poco más, pero a veces me obligo a hablar. eh, y sí, bueno, ya no soy así, ahora soy bastante extrovertida y, y me defiendo un poco socialmente, pero sí, sí, no siempre fue fácil. Yo entiendo muy bien a las personas que, que no son el centro de atención siempre. Me identifico aunque ya no sea tan así, tan parte de ese. Pues sí, bueno, muchas gracias. Quería, para ir finalizando la entrevista, bueno, saber si ustedes recomendarían a una persona que está empezando la U, o sea, que tiene la opción de entrar a la ICPC, si recomendarían la ICPC, aunque tal vez no haya participado en otros torneos o en las Olimpiadas, si recomendarían la ICPC como si la recomendarían, sí, ¿no? Y por qué? Ok, me gusta mucho responder esta pregunta. Perdón, yo sé que estoy tomando mucho la iniciativa, pero esta es una pregunta que tenía ganas de responder. Em, la respuesta es sí. Creo que, bueno, me ha tocado muchas veces venderle ICPC entre el OCR como idea, persuadir a la gente para que participe en esto. A veces ha sido exitosa, a veces no ha sido exitoso. Creo que hay muchos motivos para entrar a ICPC. Sí, hay mucho dinero, tanto como premios monetarios, si usted le va bien, como en acceso a puestos de trabajo muy bien pagados en caso de un éxito considerable. Y sí, va a aprender mucho y sí, va a ayudarle con la carrera, pero creo que el argumento principal a favor debería de ser que genuinamente va a ser muy divertido. Porque a mí personalmente no me hubiese importado para nada el ganar mucho dinero o ganar poco dinero. Digamos, si es una cantidad tan descomunal de esfuerzo como el que me requiere el ICPC, probablemente hay otras cosas que me paguen la misma cantidad de dinero por menos esfuerzo, pero creo que ese esfuerzo se justifica en tanto y por cuantos usted lo piensa como que es algo que está siendo entretenido y está siendo divertido. Y creo que la mayoría de la gente, si le diese un chance, probablemente le gustaría, porque, porque es una forma divertida de ver la computación. Y lo que veo en mis clases es que la gente tiende al camino fácil porque el camino difícil no es divertido. No es porque uno sea perezoso, sino porque el camino difícil suele tener cero recompensa o una recompensa despreciable. En este caso, el camino difícil son 5 horas de muchísima diversión. ¿Ok? Bueno, eso, entonces, tu forma de vender la ICPC es que requiere muchísimo esfuerzo, pero que es asombrosamente Pero es divertido. divertidísimo. No puedo estar más Digamos, de acuerdo. imagínese si encima del chirripó estuviera el porcionzón. Se subiría el chirripó para ver un espectáculo de Perdón, comedia, el mejor espectáculo de comedia que hay en su vida. para los que nos están viendo de otras partes de Costa Rica, fuera de Costa Rica, en Centroamérica y demás, estamos hablando de un comediante. Entonces, es un comediante muy popular aquí en Costa Rica y listo. Muchas gracias, Ernesto. No sé si Alberto o Maricruz quieren aportar algo más. Yo lo recomendaría por lo mismo, sí, porque es muy divertido. Obviamente no es para todos, puede ser que usted lo intente y no le guste, pero si le gusta, creo que la ICPC es de esas cosas que si no le gusta mucho y casi que se vuelve una obsesión seguir aprendiendo y entrenando y volviéndose mejor. Y es una experiencia muy divertida, sí.
estoy de acuerdo, es una bonita forma de salir de la rutina. Cuando uno ya entra al mundo laboral, corporativo, todo es hacer un issue en Git y, y ser, y ser muy formal. Y que eso a veces le quita la diversión a lo que uno estudió, a veces no siempre. Entonces, es una forma de salir de la rutina, seguir aprendiendo y como dijeron mis compañeros, divertirse muchísimo. Entonces, eh, yo sé de que mucha gente, yo entiendo la necesidad de llevar una carrera para salir a trabajar y ganar mucho dinero. Todo el mundo necesita comer, pero el mundo laboral no va a irse a ningún lado y el tiempo para competir sí es finito. Entonces, es completamente posible llevar la carrera y competir. Es cuestión de esforzarse y querer hacerlo. Entonces, yo lo recomiendo porque es una oportunidad que no dura toda la vida. La chamba sí hay para mucho tiempo. De hecho, yo sí creo que, discrepando un poco con lo que Ernesto ha dicho, que es la carrera sí tiene muchos conceptos que, o sea, hay cierta biyección, digamos, en un curso de estructuras de datos o de probabilidades, lo acaban de mencionar, ¿verdad? Hay problemas de probabilidades. Y lo bonito de la ICPC que tiene, según yo también, que lo hace divertido, es que en un solo problema requerís temas de tres, cuatro cursos, o ustedes lo acaban de probar, de tres carreras diferentes para poder darle una solución apropiada. Y eso no solamente lo hace divertido, sino que además los empodera. Em, y no, excelente. Más bien, agradecerles a todos por esta segunda entrevista que dicho sea de paso. eh, Anuncio públicamente aquí que hubo un problema en la primera entrevista que nos dieron y más bien muchas gracias por aceptar volverla a hacer y esperemos que esta entrevista pues sí llegue a toda la comunidad de ICP de Centroamérica y Latinoamérica. No sé si quieren despedirse, dar algún comentario final. Chao. Gracias. Muchas gracias Sí, por ¿no? por Muchas participar. gracias. Saludos. Gracias.